tenemos lo que son las afecciones cardiovasculares y las afecciones condrocostales. Las afecciones cardiovasculares que ya les hemos descrito, la enfermedad coronaria, el dolor anginoso, el dolor torácico por infarto agudo de miocardio, por una endocarditis infecciosa, por una estenosis aórtica, por una cardiomiopatia hipertrófica, afecciones cardiovasculares no isquémicas, una peritalitis aguda o incluso el prolapso de la válvula mitral en este caso. Las afecciones condrocostales que habitualmente se presentan en personas que han tenido alguna lesión, algún golpe o en las personas mayores, y las causas extratorácicas que pueden ser neurosis, afecciones digestivas o afecciones pleuropulmonares. Con las causas torácicas me parece que las hemos terminado de describir. Y lo que entramos ahora entonces a las causas extratorácicas, que tenemos agrupadas en tres grupos, que puede ser un dolor torácico por neurosis, ¿ya? Un dolor torácico por afecciones digestivas y un dolor torácico por afecciones pleuropulmonares, ¿ya? Entonces, primero, la neurosis por ansiedad. ¿Ustedes creen que esto sea común? ¿El dolor de pecho por neurosis? Pues en realidad es dolor torácico, ¿no? Dolor torácico de causa extratorácica por neurosis. ¿Qué tan común creen que sea? Bastante común, como dice Candelaria. Recordemos que estamos en una época que el tiempo está aparte, no hay estabilidad económica, no hay estabilidad laboral. Es que todas se conllevan entre sí, ¿no? Y con tanto conflicto que tenemos actualmente el tiempo está aparte, entonces eso va a conllevar a que todos vivamos un día a día estresado, ¿no? Entonces, se dice que ocasiona con mayor frecuencia dolor al pecho, la neurosis, ¿ya? Esto crea a menudo gran aprendizaje en personas que han pasado en la edad media de la vida, o sea, en ¿quiénes? ¿Un niño de 10 años podrá quejarse de un dolor de pecho por neurosis? No. Entonces, habitualmente a partir de los 40, 50 años son bien frecuentes estos dolores. Por ejemplo, las personas mayores se agitan o reniegan un poco y ya tienen ese dolor de pecho, ¿no? Se dice que es un dolor agudo, como punzadas repetidas, se localizan de preferencia en la región del ápex, ¿ya? Y se dice también que aparecen sin clara relación con el esfuerzo, o sea, aparecen de la nada, y la gente habitualmente les dice después de que renegaron, ¿no? Otras veces hay un dolor atenuado y persistente de fondo, o sea, como que un dolor continuo, por decir así, al que de rato en rato, aquí dice se agregan fugaces clavadas, pero el paciente dice de rato en rato me pongo unas fugas. En ocasiones se asocia síndrome de hiperventilación, caracterizado por sensación de ahogo, mareo, síncope, palpitaciones, parestesias peribucales y de extremidades con eventual sensación de muerte. ¿Esto qué será? Todo ese conglomerado, ¿cómo lo identificarían ustedes? Una crisis de histeria, ¿no? Una crisis de pánico podría ser, ¿no? Por eso hay hiperventilación, sensación de ahogo, mareos, puede perder el conocimiento, palpitaciones, siente que se les adormece la cara, sienten que se les adormecen los brazos y sienten también que se van a morir, ¿no? Las afecciones digestivas. Como decíamos, las afecciones digestivas también nos pueden provocar dolor de pecho, ¿ya? Entre una de estas tenemos la falla del esfínter esofágico inferior, obviamente por la localización, ¿no es cierto? Por eso les decía que dentro de la anatomía tenemos que ver todos los órganos que puedan estar involucrados en el tórax. En este caso tendríamos al esófago. Si hay una falla en el esfínter esofágico inferior, ¿qué función cumple el esfínter esofágico inferior del esófago? ¿Qué dices, Enrique? Impedir que el
ácido gástrico refluya al esófago, ¿no es cierto? Y si hay alguna falla, obviamente toda la comida o los ácidos biliares van a refluir otra vez al esófago y van a producir molestias, ¿no? Entonces, como dice ahí, permite el reflujo de jugo ácido hacia el esófago. ¿Qué vamos a tener ahí? Pirosis. ¿Qué es la pirosis? Es el ardor que se siente detrás del esófago. ¿Ya? Regurgitación es sentir que la comida vuelve, no necesariamente vomitación, sino que uno ya siente la comida en la boca, ¿no? Dolor retroesternal profundo, este se puede irradiar a la espalda y persistir media hora o más. Aparecen de preferencia cuando, después de comidas copiosas, de licores espirituosos o después de haber permanecido mucho tiempo recostado. Es por eso que siempre se hace la recomendación, ¿no es cierto? Después de comer, por lo menos hacer unos 10 minutos de digestión antes de recostarse o de tomar la siesta. Lo mismo en la noche, ¿no es cierto? ¿Qué les recomendamos a los pacientes? De que si va a cenar, que sea temprano, que haga su digestión y recién vaya a dormir. Yo les apuesto que muchas veces ustedes se ponen a estudiar, qué sé yo, se piden una hamburguesa o algo para comer y a la cama, sí, o comen demasiado tarde. Luego tenemos los trastornos motores del esófago. O sea, ¿cuál es la función del esófago fisiológicamente? El esófago es como que una conexión, digamos, entre la boca y el estómago, pero ¿cómo hacemos de que esa conexión sea efectiva? Tiene. Porque si no, cuando te recostarías, sale la comida. Claro. Ahí era para facilitar la parte de lo que dijo mi compañero de transportar, como tiene los ácidos para el concentrado va a ir degradando de a poquito. No va a ser la gran parte, pero ayuda a facilitar su trayecto hasta el estómago. Hay una especie de anillos esofágicos, ¿no? O sea, porque si nos vamos a la histología y a la fisiología, o sea, cada capa del esófago tiene cierta función, ¿cierto? Porque tiene una capa muscular, tiene una capa mucosa. Todas esas capas hacen que haya el peristaltismo adecuado. Por si no, imagínense, hay gente que se para de manos. Si no tendríamos eso, se para de manos y todo. ¿No ven? Entonces, claro, pero igual, por ejemplo, comes algo, te paras de manos y no alcanza a llegar al esfínter. Entonces, la función del esófago es generar cierto peristaltismo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hay algún trastorno motor en el esófago? Puede haber un espasmo esofágico difuso, ¿ya? O sea, el esófago va a empezar a moverse, digamos, sin control, y exacto, y eso nos va a producir dolor. Eso se conoce como el esófago tirabuso o en cascadas, ¿ya? Dolor retroesternal intenso simulando una angina de pecho, incluso con irradiaciones a cuello y región interescapular. El esófago en tirabuzón se dice que es el trastorno motor esofágico más frecuentemente diagnosticado en pacientes con dolor torácico no coronario, habituales de diagnóstico. Yo pienso que eso lo deben hacer los gastros, ¿no? Yo nunca lo he hecho. O sea, no he visto así la imagen tal cual como dice ahí, porque se ve bonito en cascadas, ¿no? Y eso deben utilizar algún tipo de contraste para obtener esas imágenes. Dentro de las afecciones digestivas también tengo lo que es la úlcera péptica. ¿Qué será la úlcera péptica? No es por el daño al tejido esofágico dentro del estómago y donde empieza a hacer daño al propio ácido gástrico. En realidad es así, ¿no? Como una heridita. O sea, yo a veces, por ejemplo, me puedo raspar, que sé yo, que tenga una mordedura o algo, y tengo una solución de continuidad
pasa, digamos, en la cavidad gástrica, que puede tener una solución de continuidad, y al inicia eso, obviamente, la comida cómo llega al estómago, a través de los ácidos, ¿cierto? Una vez que el bolo alimento, una vez que nosotros ingerimos el alimento, empieza a formarse el bolo alimenticio de nuestra boca. ¿Ven? ¿Y qué cosas interfieren para que se forme ese bolo alimenticio? Ácidos biliares, ¿cierto? O sea, todo tipo de sustancias ácidas. Entonces, si esas sustancias ácidas tienen contacto con estas lesiones, ¿qué pasa? Ustedes echan limón, sal o alcohol a una herida, duele. Lo mismo pasa ahí, ¿no? Entonces, a veces puede ubicarse un poco más alto y por su carácter sostenido y de intensidad uniforme puede simular también dolor de pecho. Pero a diferencia de esta, ¿ya? Tiene ritmo, tiene horario, ¿ya? Se alivia con alcalinos, es decir, tal vez con antiácidos, o incluso se alivia con la comida, ¿no? Porque recordemos, ¿cuándo se secretan más los ácidos biliares? ¿Cuando estamos en ayuno o cuando comemos? Cuando pasa mucho tiempo de ayuno prolongado, ¿qué pasa? Sentimos, o sea, se segregan como que más ácidos biliares o ácidos para este tipo de procesos alimenticios, ¿no? Y en el caso de que el paciente vomite, ¿se vería hematemesis o se vería más oscura la sangre? Tendría que ser hematemesis. Tendría que ser hematemesis. Luego tenemos el cólico biliar. El cólico biliar se dice que el antecedente de dispepsia selectiva por grasos con episodios dolorosos tipo cólico biliar y la comprobación de, digamos, de que la zona vesicular, ¿dónde está la vesícula? El hipocondrio derecho. O sea, esta sensibilidad del hipocondrio derecho más, digamos, la identificación de que ciertos alimentos grasos me producen malestar, nos pueden dar ya semiológicamente el diagnóstico, ¿no? En hora oportuna podemos utilizar con una ecografía abdominal y un electrocardiograma normal, obviamente podemos hacer el descarte o tal vez evidenciar este caso. La pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, ¿por qué creen que puede estar como un dolor torácico? Como una causa de dolor torácico. Podría ser por el caso del páncreas. Por los dermatomas. Podría ser. Y sí, puede dar la sospecha. ¿Dónde se localiza el páncreas? ¿O dónde estaría localizado el dolor pancreático? En la parte baja en la parte superior del abdomen. Más o menos en el pilastro, ¿no? Y el dolor de tipo pancreático tiene ciertas características, ¿no? Es un dolor es un dolor intenso, agudo, ¿ya? Que no se ve con nada. O sea, ahí no hay factores, ¿qué decimos? No hay atenuantes, ¿ya? Más bien se agrava con la comida. Habitualmente está asociado a qué? A colelitiasis, aunque pueden haber también pancreatitis de otras causas, ¿no? A veces sí puede simular un infarto porque el dolor puede comprometer la parte baja del tórax y puede acompañarse de cierto grado de shock y alteraciones electrocardiográficas. En este caso, ¿qué nos va a ayudar a definir el diagnóstico? Un electrocardiograma normal, en este caso, y los niveles de enzimas pancreáticas elevados, que es bien común. Habitualmente el nivel de lipasa no tiene que pasar de 60 unidades y el nivel de amilasa entre 300, me parece. En los pacientes con pancreatitis aguda como tal, estos presentan valores de lipasa mayor a 400 y valores de amilasa mayores a 1000. ¿Ya? Entonces eso habitualmente nos da el diagnóstico. Y las características del dolor no son dolores súper intensos.
Finalmente, si yo hablo de causa de dolor torácico, ¿qué órganos me interesan ahí? Son los pulmones. ¿Vale? Entonces, cada vez que un proceso patológico irrita la pleura parietal, origina un dolor torácico. ¿El pulmón duele? ¿Sí? ¿No? ¿El pulmón duele? El pulmón no, porque duele es la. ¿Por qué? Porque el pulmón no y la pleura sí. ¿Qué tiene la pleura que no tenga el pulmón? ¿Qué tiene la pleura que no tenga el pulmón? Tal vez cambiaran las terminaciones nerviosas. O sea, tal vez habrá una diferencia entre lo que son las terminaciones nerviosas y van a estar en la pleura. Ahora, ¿cómo es este dolor? Un dolor bien localizado a uno u otro costado del tórax, no irradiado, carácter punzante y es provocado o exagerado por la inspiración profunda y la tos. O sea, si el paciente mete aire, le duele mucho más, ¿no? Y si tose, peor, ¿no? Es el clásico dolor que acompaña la pleuritis aguda, puede ser una pleuritis tuberculosa, una neumonía neumocócica, un infarto pulmonar, un neumotórax espontáneo, ¿ya? Entonces, la neumonía neumocócica, ¿qué entienden por neumonía? ¿Qué entienden por neumonía? Sergio. Como que el pulmón se vuelve más fibroso debido a una infección bacteriana. Es una infección pulmonar. La neumonía es resultado de una infección, es un proceso infeccioso a nivel del pulmón. Causas: neumonía, qué sé yo, viral, bacterianas, estafilocócica, necrotizantes, pero habitualmente neumonía implica infección en lo que es el pulmón. En la radiografía, ¿dónde ustedes podrían identificar que existe un proceso infeccioso? Ahí, ¿dónde? Ahí. En la pleura. Pleura Pleura atrapado entre las capas. No. Vamos, Por eso. adentro del pulmón. Ahí está como. pero ¿dónde? No, más bien se ve blanco, pues cuando empieza a ver. Por eso, ¿dónde? Dentro del pulmón, en la caja torácica, donde está el espacio del pulmón, se va a ver lo que viene a ser. ¿Pero dónde? ¿Qué parte del pulmón? El lóbulo, el espacio. Eso, entonces será una neumonía lobar derecha. Sí. Una neumonía del lóbulo medio derecho. Hacer diagnóstico porque ahí se ve que sea compatible el proceso infeccioso, porque hay una imagen de qué tipo. Una imagen radiopaca. Radiopaca es blanca. Radiolúcido es negro. Imagen radiopaca en el lóbulo medio del pulmón derecho. Entonces eso me hace sospechar de que existe un proceso infeccioso. Para corroborar eso, ¿qué necesito? ¿Qué voy a hacer antes del estudio? Puede ser un análisis de Antes de eso, Anamnesis. anamnesis. Me interesará saber el motivo de consulta, la enfermedad actual, tal vez antecedentes, y luego ya paso al examen físico. La radiografía va a ser lo último que haga, solamente para corroborar. Y eso no es de nosotros. Habitualmente tiene un comienzo brusco a raíz de un enfriamiento, dice, con un escalofrío intenso, prolongado y único. O sea, me helado y
A raíz de eso puede empezar, ¿no? ¿Qué puede haber? Fiebre alta, dolor en punta de costado, tos y expectoración. Ese será el motivo de consulta, ¿no? Y en este caso la expectoración se dice que va a ser adherente, aireada y de color verdoso. Se constituye un síndrome de condensación y a la auscultación las crepitaciones de los primeros días son reemplazadas por respiración soplante, que es el soplo tubario. ¿Ya? O sea, el aire entra al pulmoncito, sopla como si estuviese soplando una manguera. Por eso dice soplo tubario. Luego de esto hay estertores, que les decía que es como si hubiese burbujitas, ¿no es cierto?, de agua, originados por la disolución del poco neumónico. Porque ¿qué se supone que habrá en esa imagen blanca? ¿Qué tipo de líquido? Un líquido purulento, ¿no? Luego la pleuritis aguda tuberculosa, frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Esto genera un dolor de tipo pleural, fiebre, malestar general y tos seca. El examen puede evidenciar qué cosa, frotes pleurales. ¿Qué les he dicho que son los frotes pleurales? ¿Qué? ¿Qué eran los frotes pleurales? Sergio, sentate. Es que no, compañero tiene que firmar. Por eso, chico. Terminen al final, no interrumpan la clase. ¿Sabes qué pasa? Sergio. Por si yo firmo. ¿Qué son los frotes, Sergio? ¿Qué son los frotes pleurales? Es cuando las pleura hace el sonido que se explora con otro gente, ¿sí? Y que simula, les decía, Como el cuerito. Exacto. No tengo problema. ¿Y esta imagen blanca qué será? ¿Qué creen? O sea, ¿qué tipo de imagen veo en la base del pulmón izquierdo? Una radio baja. ¿Ya? Que abarca todo lo que es el lóbulo inferior. Del ¿Y qué creen que hay ahí? No sé si pus o líquido, ¿no? Porque habitualmente, si se dan cuenta, cuando hay alguna colección infecciosa, por decir así, son bien delimitadas, como aquella que me agarra todo el lóbulo. Pero esta incluso forma, nosotros decimos la curva de Damasau. Si se dan cuenta, arriba forma como una C, ¿no es cierto? Y abajo los campos pulmonares, ambos están borrados, digo los ángulos pulmonares, ¿no es cierto? Están borrados, el costofrénico y la parte de la silueta cardíaca están borrados. Yo no veo ahí ángulos, o sí. Entonces todo eso parecería estar ocupado por líquido. Eso se dice que es bien común en la tuberculosis, en procesos neoplásicos, o tal vez en algún proceso también infeccioso. Puede ser, puede darse. ¿Qué entienden por infarto pulmonar? No, isquemia de pulmón. Isquemia pulmonar. ¿Cuál será el pulmón sano y el pulmón dañado ahí en la imagen? El izquierdo está dañado. El izquierdo parece estar dañado, ¿no? Sí. Ya, los infartos pulmonares, o sea, son como las embolias pulmonares, ¿no es cierto? Tal vez de algún segmento se desprende algún émbolo, algún ateroma, en este caso tendría que ser émbolo, y esto va a impactarse en alguno de los vasos pulmonares. ¿Y qué pasa si un órgano no recibe sangre? Isquemia. Muere. Isquemia y luego necrosis, ¿no? Entonces, en este caso, la función pulmonar se va a ver afectada. Se dice que es más propio en adultos añosos afectados por insuficiencia cardíaca, o alguna otra afección grave. Tiene un comienzo brusco con dolor de cuerpo pleural, disnea, taquicardia, inquietud, tos y expectoración intensamente sanguinolenta, de disposición molar y muy adherente, expectoración anortoica. Habitualmente no se alcanza a ver la expectoración porque estos cuadros son muy bruscos, como les decía, como les comentaba el otro día. Y cuando es masiva, el dolor puede localizarse en la región retroesternal, como les comentaba el otro día, en el caso clínico que les he dicho, y ser opresivo. Y en este caso, ¿qué podría simular? Los infartos pulmonares. Un infarto causa de miocardio. Un infarto puede ser. ¿Qué les llama la atención en la siguiente imagen de la radiografía?
petateado. Está petateado. ¿Cómo petateado? Está hecho bolsa. ¿Pero qué? Ha ¿Qué colapsado. ven radiológicamente? Que el pulmón ha colapsado. ¿Cómo ha colapsado? O sea, hay aire fuera del pulmón que lo aplasta. Como que la cavidad pulmonar está bien pequeña, está encogida, ¿no es cierto? Y está muy radiolúcido alrededor donde debe estar. Hay una imagen de radiolucidez por fuera o digamos en la periferia de ese pulmón que está en realidad como si estuviese encogido, ¿no? ¿Eso qué se llama? Eso me van a matar. Neumotórax. No, pero lo he dicho. ¿Qué? Motoras. Neumotórax. O sea, presencia de aire ¿en dónde? En la cavidad. La cavidad torácica. Y que no está en el pulmón, ¿no? ¿Esto qué produce? Dolor súbito en un hemitórax acompañado de sofocación y angustia. ¿Cómo van a estar los fluidos pulmonares? No se debería de ver. No se debería escuchar bien. Más bien se van a escuchar. O bueno, tienes, o sea, el murmullo vesicular puede estar disminuido, tienes razón, a la auscultación, pero a la percusión. Va a haber timpanismo. No, timpanismo. ¿Cómo se confunde timpanismo con matidez? No sé, timpanismo me suena timpánico o algo con agua. Y en este caso, obviamente, nos va a ayudar mucho la comprobación de un lado con el otro. Por eso es que el examen físico, que ¿se acuerdan que les decíamos cómo tienen que realizar la auscultación y la percusión? Comparo el mismo lado que estoy ubicando en el hemitórax derecho, lo comparo con el izquierdo, ¿cierto? Porque eso me va a servir de guía, ¿no? Y obviamente se dice comprobación de timpanismo unilateral con abolición del murmullo vesicular, como decía Efraín, y la ausencia de dibujo pulmonar en el lado afectado en la radiografía. Ahora, después de todo esto que les he dicho, ¿cómo ustedes creen que debemos enfocar el dolor torácico? A ver, Ani. Tienes un paciente que, eso es para todos, ¿no? Solamente ya no puede llegar aquí. Tienes un paciente que llega con dolor retroesternal. ¿Qué harías? Empieza haciendo la anamnesis. Muy bien, haría ¿qué preguntas en la anamnesis? ¿Desde cuándo el dolor? Muy bien, ¿qué más? Si es ninguna operación, sí. Sí, podría ser. ¿Qué más? Ya. La intensidad del dolor. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? No, hábitos. Fuma, hábitos, exacto. Perdón. ¿Cómo la frecuencia? Alicia. ¿Pero en qué parte de Alicia entra la frecuencia? Sí, ¿qué pasa? No, carácter. Carácter es una cosa. Aparición. Carácter irá a la C. Aparición. Yo entiendo con la frecuencia si, que ella diga si es la primera vez que tiene el dolor. Pero sería más que todo por la aparición. Cuando aparece, cuando duele. Ya. Por eso. ¿Qué más? El tipo de dolor, o sea, el carácter, ¿no? En este caso. Si hablo de un dolor opresivo, ¿en qué pensaré? Entonces, ¿en qué enfermedades voy pensando? La neumonía de un dolor incostado. Si es opresivo, pero Puede ser un aneurisma, una disección aórtica. O
digamos que estoy pensando en una disección aórtica. ¿Qué estudios que realizo? Haría que saber más complejo, pero ya. Ya viendo tantos. ¿Qué realizo? O sea, ya tengo supuestamente la anamnesis, tengo los antecedentes, tengo un motivo de consulta. ¿Qué hago entonces? Una radiografía, sí, está bien, me ayuda. ¿Qué más? Puedo hacer una tomografía, un electro, ¿cierto? Un electro me va a dar un montón. Hacer el descarte. ¿Qué más? Podría hacer un ecocardiograma si es que lo tengo a la mano. No, señora, también es más rápido hacer percusión y auscultación eléctrica también es como es. Claro, tengo que hacer el diferencial, ¿no es cierto? Yo tengo que revisar los campos pulmonares, ¿no? El planteamiento que hace Ariadne, digamos, es bueno, pero es uno de los diagnósticos más complicados de realizar. O sea, más complicados y que tenemos menos tiempo. Porque no hay. Porque si hay una disección aórtica, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay dentro de la aorta? ¿Qué hay dentro de la aorta? Sangre. Sangre. ¿Cuánta? Y a mucha Si hay presión. una disección aórtica, exacto. Entonces, ahí es tiempo y tiempo y tiempo. No solo tiempo, deben ser unos cuantos, creo, 3 minutos, 4, hasta que se desangre muera. Si es aorta. Ya vamos a ver más adelante cuando veamos las afecciones cardiovasculares como tal, cuáles son las características semiológicas de la disección aórtica, que son bien interesantes, ¿no? Hay variabilidad, digamos, en los pulsos periféricos, que obviamente si hay una disección ya no llega a la sangre como tiene que llegar, ¿no? Pero sí, la tomografía nos ayudaría un montón, porque podríamos identificar la rotura del vaso, en este caso, o la localización del aneurisma. La radiografía dice que no se ubica, pero sí y no. Ya, entonces, pero también si yo tengo un dolor opresivo de pecho, ¿en qué más puedo pensar? Puedo pensar en un infarto agudo de miocardio y también incluirán los antecedentes. ¿Qué otro planteamiento yo me haré? Un ataque de pánico. Un ataque de pánico, ¿no? Le preguntaré, por ejemplo, si es, por ejemplo, si Sergio va a la guardia con un ataque de pánico, le preguntaré, ¿no peleó con tu novia? Y le diré, sí, no le he visto. Y ahí va a empezar a hiperventilar, va a decir que se le adormece la cara, que le falte el aire, que se va a morir. Entonces, pasa. Y los varones tienen más pánico que las mujeres. ¿En serio? No. No, los varones es 1000 veces tratar 10 mujeres con ataque de pánico a tratar un varón con ataque de pánico. Sí, no, claro. O sea, según el día es el muerto. Ay, sí. Los varones enfermos son lo peor. Sí. O sea, uno que nunca van a la consulta, Y van a la última. ajá, les vale sus controles. O sea, eso les digo a ustedes desde ahorita, ¿no? No, sí, sí. Les vale sus controles, se resfrían, quieren Morir. quieren morirse y quieren Hacen el morirse. testamento. Era la prueba del hombre. Y ya cuando llegan a cierta edad, no son capaces de aceptar Y ya están que mayores. pueden tener algunas enfermedades y que estas pueden estar repercutidas por la edad. Sí. Yo he visto el otro día un paciente de 76 años, juega raqueta, ¿ya? Y me lo mandan a mí porque, según él, o sea, le duele todo el cuerpo, especialmente los hombros, por eso les echo el antecedente. Y que él dice que no puede ser que le duela tanto y que solamente sea la edad. O sea, yo he hecho la misma interpretación dentro de él, pero el paciente merece el respeto, merece ganar la confianza y
diciéndole eso, tampoco se niega a que ya tiene que descansarla. Niega a aceptar lo que ya está bien. Exacto. No, él no iba a decir, bueno, Seguramente, soy un chidor. no, de verdad. Lo mismo pasa con las alteraciones prostáticas. El varón llega a los 40 años, tiene que hacerse los controles anuales de PSA y ecografía prostática. Así como la mujer cuando empieza a tener actividad sexual tiene que hacerse un papá cada año, lo mismo, ¿no? Pero a ver, pregúntale al varón si acepta. Y hoy día lo hace. He visto un paciente que no quiere hacerse los chequeos como tal, o sea, no quiere ir al urólogo, ya tiene hasta incontinencia urinaria, se siente el olorcito incluso. Uno empieza a afinar los sentidos. Se siente el olor de incontinencia urinaria, pero dice que no Es que es se acostumbra al olor. Es como un perfume, el tiempo que lo usas ya no lo sientes. Tiene incontinencia urinaria y él dice que no es supuesto, que debe ser otra cosa. Chale. Bueno. Por eso el varón es, Y me lo Un digas. caso especial. no digo por todos, pero en la mayoría de los casos Especial. nunca va a consulta, como les digo, nunca hace controles preventivos y cuando llega a la consulta es porque como que ya no le queda de otra. Bien. No, es por el orgullo de. No, Ajá, exacto. el orgullo. Exactamente. No Así en que- todos. e incluso médicos. Peor aún. Yo tengo paciente que es médico, ya tiene insuficiencia renal, está en diálisis, ya tiene, o sea, diabético, ya tiene amaurosis de ojito, ya no camina, tiene alteraciones en el hígado, pero según él, su diabetes no le ha afectado hasta ahora. Él no Pero camina el porque peor no. paciente es el médico. El peor paciente es el médico. Sí, en eso te doy toda la razón. Él no camina porque no quiere. No, si aquí nos da miedo y pincharnos entre nosotros. Pero aquí para el miedo. Ah, no, yo no tengo miedo. Pero es un ejemplo, solamente pincharse y sacarlo del frote y dices, ¡tac! Dos. Entonces, como dice Candelaria, pueden haber las neurosis. Entonces ahí tendremos que preguntar, no ha renegado, no se ha peleado con nadie, qué sé. Después también tenemos que tomar en cuenta los procesos gástricos, los reflujos, no se olviden, ¿ya? Que pueden producir opresión, y si damos un antiácido y cede, y es fácil, digamos, la solución a esos cuadros, ¿ya? Ahora, otro síntoma en este caso, bien común dentro de la parte respiratoria, es la tos. ¿Qué es la tos? Es un síntoma. General. ¿Qué es la tos? Sí, es un mecanismo de defensa, se puede interpretar como un mecanismo de defensa. Pero si nosotros queremos definir la tos, ¿qué será? Ahí tiene tos, ¿qué será eso? Es considerado un acto reflejo, pero obviamente, como dice Ariadne, es un mecanismo de defensa. Con la finalidad de limpiar las vías superiores. Ya. Pero si nosotros queremos hacer una definición de la tos, Un mecanismo de defensa que permite limpiar y defender de las vías superiores. se dice que la tos es una expiración explosiva, porque uno expira, ¿no es cierto? O sea, bota el aire, pero con glotis cerrada. ¿Ya? Eso podríamos hacer una definición cortita de la tos. Tiene 4 fases. Es un síntoma tanto de patología respiratoria y de patología cardíaca, pero incluso también puede ser de patología esofágica. Algunos tipos de reflujo, las gastritis, el reflujo también pueden producir tos. E incluso ahora está no de moda, ¿no? Pero tenemos muchos procesos de tos alérgicas, ¿no? Por estos cambios bruscos de clima. ¿Ya? Como dice su compa,
la tos refleja o involuntaria, que trata de expulsar algo que está molestando en las vías respiratorias. Una consulta, ¿cómo se llama cuando se abre un agujero entre los cables que no debe haber? ¿Cómo se llama cuando se daña el tejido y se abre un agujero entre los cables que no debe haber? Fístula. ¿Qué? Fístula, a veces. Una fístula. Puede tener a todos como una fístula esofágica. Puede. Porque puede entrar, que se dice contenido gástrico a la parte pulmonar, ¿no? Si estoy en un proceso de fistulización. Puede darse. Entonces decíamos, habitualmente trata de evitar algo que está molestando en las vías respiratorias, ¿no? Qué sé yo, por ahí me entra, o sea, por ejemplo, cuando me atoro, ¿no es cierto? Es porque quiere ingresar un poquito de contenido alimenticio a la vía respiratoria. Y no estoy contento hasta que, o sea, tranquilo hasta que lo expulso, ¿no es cierto? Para lograrlo, ¿qué pasa primero? Una inspiración profunda, ¿no es cierto? Luego cierra la glotis y relaja el diafragma, para terminar con una brusca contracción de los músculos expiratorios, creando así una presión máxima en las vías aéreas, como dentro del tórax. Es por eso que la gente que tose mucho, que dice, ya me duele. Exacto. Ya me duele aquí tanto toser, o sea, ¿y por qué será eso? No dicen plata. Porque hay, o sea, cada vez que uno tose hay una contracción de los músculos respiratorios. ¿Ya? Es un mecanismo de defensa del organismo, lo mismo que decían sus compañeros, con el fin de mantener ¿qué cosa? Limpia y permeable la tráquea y el árbol bronquial, ¿no? ¿Qué expulsamos por medio de la tos? ¿Qué podemos expulsar? Sangre, moco, pus, ¿puedo? Moco, pus, sangre, exudados, trasudados del aparato respiratorio, así como las partículas y sustancias extrañas eventualmente aspiradas. ¿Ya? Entonces, lo que decíamos, la tos es un fenómeno reflejo, generalmente involuntario, caracterizado por un movimiento respiratorio brusco y ruidoso. ¿Quién tose en silencio? Nadie. Se atora. Intenta, Mismo sí pasa. intenta, ¿no? Y se atora. Sí, Sí, y es peor, ¿no? es peor. Es por no llamar la atención. Y es peor todavía. Es que es bien incómodo, ¿no? Cuando uno tiene esos ataques. Y ruidoso que da la salida en realidad del aire desde el sistema broncopulmonar y de mucus o sustancias anormales en condiciones normales. ¿Y cómo está integrado el arco reflejo de la tos? Tenemos vías aferentes, vías eferentes en el centro de la tos. Eso lo voy a decir para comer. Entonces, en las vías aferentes, ¿qué hay? Dice que son las fibras nerviosas sensitivas, que son las ramas del nervio vago localizadas en el epitelio ciliado de las vías aéreas superiores. Y fibras cardíacas y esofágicas provenientes del diafragma. Entonces, ¿esto qué significa? Que la tos puede ser de origen respiratorio y de origen cardíaco, porque ahí es donde tiene sus vías aferentes, ¿no? Y estos impulsos se dice que se dirigen difusamente a la vida. ¿Qué hacen las vías eferentes? Transmiten los impulsos desde el centro de la tos, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, ¿no es cierto? Tengo el centro de la tos, tengo los receptores. ¿Dónde están los receptores en los músculos respiratorios? En el diafragma, en la laringe, en la tráquea, en los bronquios, ¿no? Todos estos, una vez que llegan al centro de la tos, a través de diferentes vías, van a producir esto. O sea, esto significa que es un mecanismo involuntario, aunque también puede ser voluntario, fingido. ¿Qué estímulos se van a presentar para que se desencadene la tos? Una aspiración de alguna sustancia. Porque obviamente algo me tiene que producir la tos, no va a ser de la nada. Tengo estímulos inflamatorios, mecánicos, químicos, térmicos y psicológicos.
Neurótica, puedo toser. Por pensar en toser, puedo toser. Inflamatorios, edema e hiperemia de la mucosa respiratoria. Ahí hablaré tal vez de algún proceso como una bronquitis, ¿no? Asma bronquial. Mecánicos, aquí entraría lo que decíamos hace rato, como cuando uno se atora, ¿no? Partículas extrañas, compresión de la vía respiratoria. Químicos, los gases irritantes también van a hacer toser, ¿no? Térmicos, el aire muy caliente o muy frío, ¿no? Hay gente que se prende el ventilador, el aire acondicionado y está. Y psicológicos, las emociones. Ani, si yo te pido 3 estímulos para la tos, ¿qué me responderías? Inflamatorios, químicos, térmicos, Mecánicos, psicológicos. mecánicos. Entonces, como en todo, yo cómo tengo que enfocar la tos, qué voy a preguntar, o sea, ¿qué hago con un paciente que llega con tos? Anamnesis. Le pregunto cómo se llama, dónde vive, a qué se... Aquí va a ser muy importante la profesión, ¿no? Por ahí es cañero, ¿qué pasará ahí? Eso, es Claro. Eso pues, O sea, pejas, no. No, yo no o sea, los que trabajan con el bagazo de la caña, ¿no? Claro. Que es la bagazosis. Ellos como cortan la caña, obviamente las partículas les pueden inhalar, ¿no? Por ahí es alguien que trabaja en la industria textil, no los químicos, sino que, por ejemplo, el algodón, las partículas pequeñitas pueden ingresar. Yo sería por lo de. Bueno, es otra cosa, la costumbre, puede ser corto. No sé cómo trabajan ahí, pero sí sé de la bagazosis, sí sé de la, o sea, de los que trabajan con algodón o con la cosecha de algodón, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, ¿cómo les diremos que se cuiden? Mascarillas, dicen mascarillas. Por ahí minero, ellos sí hacen lesiones pulmonares feas, horribles. También, albañiles. La arena, Puede ser los que Las trabajan en la. floristas, también el polen, polen. También los que trabajan en las fábricas de pintura. En el lacre. Exacto, porque ahí hablamos de estímulos químicos, ¿cierto? Otro había llegado de Tupiza, no sé, pero de una localidad de Potosí. Un chico de 32 años, me parece. 32 años, minero desde los 15 años, ya, o sea, ya 17 años de mina, y encima de eso ha hecho tuberculosis pulmonar. Oh, vaya. O sea, los pulmones de por sí, o sea, 17 años de trabajar intramina, porque es diferente, ¿no? Los mineros pueden trabajar dentro de la mina o fuera de la mina. ¿Quién tiene más riesgo? Los de adentro de la mina, ¿no? Y obviamente el trabajo de mina es tan informal, pero tan informal, ¿ya? O sea, una cosa es ver a los mineros que llegan a La Paz ahora, ¿no? Pero después a los mineritos mismo de que trabajan intramina es una pena. Sus bolos, su pico y sin polera. Serían ambos pulmones hechos fruta por la neumoconiosis, llamamos nosotros, esa esclerosis o sea, por ese silicio o esas cosas que absorben de la mina. Y aparte la tuberculosis más, que estaba, creo que en la segunda semana de tratamiento. Hecho una insuficiencia respiratoria, o sea, insuficiencia respiratoria decimos cuando la persona es incapaz de absorber adecuada cantidad de oxígeno y expulsar una cantidad adecuada de dióxido de carbono. Pero si lo decimos así en términos generales, es la dificultad para respirar. Brutal, no nos ha durado ni 24 horas a fallecer. Entonces es importante los antecedentes. No sé si ahora haya más cuidados, pero siguen llegando muchas personas con muchos daños por el sílice de la nieve, ¿no? Que es habitualmente eso. Entonces me importará mucho los antecedentes, me importará la edad, ¿qué más me va a importar? Sus hábitos
hábitos. sus hábitos. Su trabajo. Exacto. ¿Qué más? ¿Dónde trabaja? Como decíamos. ¿El peso al nacer será importante en este tipo de cosas? Sí. Todo es importante. Pero, o sea, digamos, si nos vamos a los antecedentes fisiológicos, dentro de estos tenemos el peso al nacer, ¿no? Sí. Se dice de que el peso adecuado al nacer es de 2.500 a 3.500, si no me equivoco. De 1.500 a 2.500 creo que es bajo peso, menos de 1.500 creo que es extremo bajo peso, algo así, ¿no? Entonces, si hay un niño, o sea, si hay un recién nacido con bajo peso al nacer, pues si la persona que yo estoy entrevistando ha tenido bajo peso al nacer, ¿qué pasa? Puede haber sido un nacido prematuramente. Puede haber nacido prematuramente, exacto. ¿Y qué consecuencias tendrá si es que ha nacido prematuramente? ¿No compromete el desarrollo de los pulmones y las vías aéreas? No hay buen desarrollo de las vías aéreas. Entonces estas personas como que son un poquito más propensas por lógica a desarrollar enfermedades pulmonares. Lo mismo que la retinopatía, ¿no es cierto? Hay una que se dice retinopatía del prematuro porque no está bien desarrollada todavía ese tipo. Entonces me interesan esos antecedentes. ¿Qué más me interesará saber de un paciente con tos? Puede ser el tiempo que lleva para la tos. La antigüedad, muy bien. Por ahí siempre tose y ahora como que tose un poquitito más. ¿Qué más? Doctora, ¿En qué ¿se situación? puede fijar uno en la forma y otra en la entonces? Porque algunos hacen incluso con tipos. Hay tipos de tos que ya los vamos a ver. Si la tos es productiva o no. Exacto. ¿Y qué tipo? O sea, cuando la gente va con tos, uno le, o sea, y eso a la rápida, ¿no? Con flema, sin flema. Muy rápido. Y si hay flema, ¿qué color? ¿No? Y ahí ya vamos a empezar. ¿Qué más? ¿En qué situaciones aparece y cuándo no está presente? Por ejemplo, si yo tengo, recordemos que hemos visto hace rato que las fibras aferentes están tanto en la parte respiratoria como en la parte cardíaca. Entonces, si yo estoy pensando en un cuadro de tos de origen cardíaco, tal vez el paciente diga que tose más en la noche cuando se recuesta. ¿Por qué? Eso es lo que van a averiguar ustedes. Y por eso dicen muchos que no tienen, o sea, que les dan el tratamiento con jarabes, antibióticos y la tos no cede, pero cuando empiezas a preguntar, resulta que la tos es de predominio nocturno. Uno de los criterios de insuficiencia cardíaca dice tos, o sea, dice paroxística nocturna, tos nocturna, que son los criterios de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y la tos que se agudiza en ortopnea. Nos tenemos que preguntar también ese tipo de antecedentes. ¿En qué horario? Por ahí se agudiza después de comer. Quizás es porque ha intentado pasar una parte de la comida Puede ser por justamente. y lo intentas botar. Bueno, vaya. Podría causarse por lo que hemos hablado del caso de la faringe en cascanueces. Los procesos de reflujo pueden producir tos. ¿Y por qué van a producir tos en este caso? Porque irritan, ¿cierto? Me van a irritar la vía respiratoria alta y la tos, que es un mecanismo de defensa. ¿Qué va a querer hacer la tos? Eliminar esa irritancia. Pero no va a poder. Entonces yo tendré que eliminar con medicamentos, digamos, esa secreción ácida que llega hasta aquí, ¿no? Con antiácidos, con cinéticos. ¿Qué más preguntaré? ¿Ah? ¿Qué más? Recuerden que somos un área con mucha prevalencia en qué enfermedad. Tuberculosis. Entonces, en su cabecita tiene que quedar que todo
puede ser tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué me interesará saber? Sí, está rodeado de gente que está haciendo castración. Antes. Antecedentes. Come bien, Duerme, se alimenta, descansa. descansa. ¿Qué Ha más? estado Sus familiares te presentan la misma situación. Exacto. Perdón, ¿qué decías? Ha estado inmunodeprimido. Estado de inmunosupresión. ¿Qué enfermedades me producirán inmunosupresión? SIDA. VIH, ¿ya? En realidad es bien común esa coinfección, ¿no? Sí, como. De VIH. Ay, estoy bien justo. ¿En serio? ¿No Sí, es les he cola? mandado la invitación. ¿No es cola, no? Solo de oyentes. Sí, justo el día que puse, pues, están haciendo mucho, ¿no? ¿Qué más? Recuerden que lo primero para mí es descartar que vaya donde vaya. Voy a tratar de ver si el paciente encasilla en el diagnóstico, o sea, encasilla como sintomático respiratorio. ¿Qué es un sintomático respiratorio? La persona que tose por más de 2 semanas, ¿ya? La persona que presenta fiebre nocturna, ¿ya? O diaforesis nocturna, pérdida de peso, y ahí incluyendo los factores de inmunodeficiencia, hay una enfermedad que también me puede producir, también como los diabéticos son pacientes inmunocomprometidos. Entonces en el diabético es bien común ver que se asocia a tuberculosis. Bien. ¿Ya? No. Esos tipos de tos los voy a dejar para el viernes. Gracias.